Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo capítulo de vuestra serie y ese es nuestro argumento. Continuamos en este capítulo, en este apartado específicamente, tratando la autoridad de los relatos de la Sunna. Como mencionamos en el episodio anterior, aclaramos el concepto de la fuente, el concepto de hadith y el concepto de la palabra sunna, desentrañando estos términos que describí como la crisis de la umma musulmana, es decir, esta crisis radica en una crisis de términos. Ahora queremos examinar las leyes del Corán para esclarecer la naturaleza de la revelación que fue enviada al profeta, la paz sea con él, y que se le ordenó comunicar. ¿Se trata únicamente de la revelación del Corán o es que también la revelación de la Sunna y los relatos como una revelación independiente al Corán? Para responder debemos volver al propio Corán para juzgar según sus enseñanzas. Dios exaltado sea dice, di, ¿qué cosa es la más grande en testimonio? Di, Dios es testigo entre yo y vosotros, y me ha sido revelado este Corán para advertiros con él y a quienes les llegue. Bien, notan la clara diferencia demostrativa en esta ley. Se refiere exclusivamente al Corán. Repito esta ley. Di, ¿qué cosa es más grande en testimonio? Di, Dios es testigo entre yo y vosotros, y me ha sido revelado este Corán para advertiros con él y a quienes les llegue. Bien, al comienzo de la sura de Yusuf se dice, nosotros te contamos la mejor de las historias, con la que te hemos revelado este Corán. ¿No está claro que la revelación que se inspiró el profeta, la paz sea con él, y que se le ordenó comunicar y aferrarse a ella es la revelación del Corán? ¿No es acaso obvio? Con esta evidencia clara, vamos a la sura entonces de Al-Kahf. Dice, recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. Nadie puede cambiar sus palabras, y no encontrarás refugio fuera de él. Dice también en otra ley, y mantén tu alma con aquellos que invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, buscando su rostro. Y continúa, dice, recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. Nadie puede cambiar sus palabras, y no encontrarás refugio fuera de él. El profeta, por lo tanto, no tiene refugio ni asilo salvo este Corán. En otra azora, dice la ley, aférrate a lo que se te ha sido revelado. Ciertamente estás en el camino recto y en verdad es un recuerdo para ti y para tu comunidad. Serás interrogado sobre ello. Esta ley deja claro la obligación de aferrarse a lo que fue revelado al profeta, la paz sea con él, es decir, el Corán, ya que es un recordatorio para él y para su comunidad, y serán cuestionados sobre todo ello el día del juicio. A pesar de la claridad de estas leyes, hay otras que confunden a la gente, especialmente a algunos eruditos y predicadores, quienes las utilizan para argumentar que los relatos de la Sunna son otra revelación. Una de estas leyes es, y no habla por capricho, sino es una revelación siendo inspirada. Algunos usan esta ley para probar que la Sunna es otra revelación junto con el Corán. Sin embargo, al interpretar las leyes coránicas debemos leer el contexto completo y no cortar a leyes fuera de su contexto. Dios nos advierte contra tomar parte de las leyes sin considerar las que les preceden y las que les siguen. La ley y no habla por capricho o por deseo, no es sino una revelación inspirada. Se encuentra en la sura de An-Najm, el astro. Si leemos el contexto, encontramos que el discurso está dirigido a los asociadores de la Meca. Por la estrella cuando desciende, su compañero no se ha extraviado ni ha errado, y no habla por capricho, sino es una revelación inspirada. Al estudiar el contexto coránico, vemos que los idólatras eran conscientes de que el profeta, la paz sea con él, era su compañero. Y su compañero no está loco. Por lo tanto, cuando Dios dice, por la estrella cuando desciende, su compañero no se ha extraviado ni ha errado, no habla por capricho, no es sino una revelación inspirada. Está aclarando a los idólatras de la Meca que el profeta no se ha extraviado ni se ha desviado, y que lo que él pronuncia es una revelación inspirada por Dios. Aquí surge la pregunta. ¿Se espera que los idólatras de la Meca creyeran en los relatos de la Sunna, acaso?
¿Acaso desmintieron al profeta la paz sea con él en sus palabras, acciones, aprobaciones y comportamientos con aquellos antes de la revelación? ¿O lo llamaban el veraz y el confiable? La respuesta es que los idólatras testificaban la honestidad y la veracidad del profeta antes de la revelación, lo que refuerza que el discurso en estas aleyas estaba destinado a confirmar la veracidad de la revelación coránica y no a aprobar la supuesta revelación de la Sunna. Debemos reflexionar profundamente y usar nuestra razón. Dejemos de lado las emociones y sentimientos y abordemos el Corán con una experiencia sincera. Si el discurso estaba dirigido a los habitantes de la Meca, estos antes de la revelación no desmentían al profeta, la paz sea con él, sino que lo conocían entre ellos como el veraz y el confiable. Sin embargo, se volvieron hostiles cuando descendió la revelación coránica, porque destruía sus falsas creencias y derribaba todas las supersticiones en las que creían y el sistema de injusticia establecido en su sociedad. Su desmentido estaba dirigido al texto coránico, no al profeta, la paz sea con él, ni a sus acciones o comportamientos, por los cuales lo llamaban el veraz, el confiable, as-sadiq, al-amin. Por lo tanto, cuando el texto dice y no habla por capricho, se refiere a lo que dice la revelación coránica, que no proviene de un deseo personal. Por eso continúa, no es sino una revelación inspirada. Se la enseñó el que es sumamente poderoso. ¿Dónde están los relatos aquí de la Sunna en este contexto? La ley claramente indica que lo que el profeta pronuncia es revelación coránica y no otra cosa. Así que el desmentido de los idólatras de la Meca estaba dirigido, por supuesto, al Corán. En otra ley, dice el Corán, en verdad ellos no te desmienten, pero los injustos rechazan los signos de Dios. El rechazo estaba dirigido a las aleyas del Corán, los signos de Dios. Otra ley que causa confusión sobre el concepto de la palabra recordatorio, dhikr, es la siguiente. Y no enviamos antes de ti sino a hombres a quienes revelamos, así que pregunten a la gente del recuerdo si no saben, con pruebas claras y el libro. Y te hemos enviado el recordatorio para que aclares a la gente lo que se ha revelado para ellos, y quizás así reflexionen. Algunos creen que la segunda mención del recuerdo, dhikr, se refiere a la revelación de la Sunna, que vino a aclarar el Corán. Pero debemos entender de nuevo el contexto completo de la ley. Dios dice, y te hemos enviado el recuerdo, el dhikr, para que aclares a la gente lo que se ha revelado para ellos. Aquí el recuerdo es el Corán, que Dios reveló al profeta para que lo explique y lo clarifique a la gente. No se refiere a la revelación de la Sunna. El recuerdo es el propio Corán y es la referencia a la que se debe recurrir para entender el mensaje divino. Por lo tanto, la interpretación correcta de estas aleyas muestra claramente que la revelación que se envía al profeta, la paz sea con él, lo que se le ordenó comunicar es el Corán y que el rechazo estaba dirigido al Corán, no a la persona del profeta, ni a sus acciones, ni a sus dichos. Ahora reflexionemos sobre esta ley. Y no enviamos antes de ti sino a hombres a quienes revelamos. Aquí Dios indica que los profetas enviados antes del profeta Muhammad, la paz sea con él, eran también personas. Y por cierto, aquí abro un paréntesis. Esto no disminuye en absoluto el estatus de las mujeres, que no sabemos realmente si hubo profetas mensajeros históricamente, desconocemos tal realidad, pero es una realidad impuesta por las circunstancias históricas, es decir, con frecuencia recibo preguntas de algunas hermanas, ya sea a través de mensajes o en grupos y páginas, que preguntaron ¿por qué no fue el profeta una mujer, por ejemplo? ¿Cuál es el problema con eso? Evidentemente, cuando nos asomamos a las obras del tafsir o interpretaciones, nos encontramos con joyas como las siguientes. Algunas mencionan que la mujer tiene su periodo menstrual que impide que las mujeres fueran profetas. Este argumento es ridículo y es inaceptable, ya que la razón real de los profetas, al menos contextualizados en el Corán, porque desconocemos si hubo realmente profetas o mensajeros mujeres antes, ya que no se mencionan, los que se mencionan en el Corán es un grupo reducido, tal como menciona el propio Corán, muchos no te hemos hablado de ellos. Vuelvo y digo que la razón real es que en épocas anteriores la mujer prácticamente era considerada parte de los bienes de los varones en muchas sociedades y no tenían independencia en la toma de decisiones. Esa era la realidad que imponía la sociedad y esto no era un destino inevitable para ellas, sino el resultado de la realidad social en la época en la que se vivía.
Si Dios, glorificado sea, hubiera querido enviar un mensajero, a lo mejor en estos tiempos, quizás Angela Merkel sería la primera candidata. Lo digo como ejemplo, para ser mensajera para el pueblo alemán. Por lo tanto, la cuestión no está relacionada con el género, si tiene que ver con o no con ser hombre o mujer. Dice, y no enviamos antes de ti, sino a hombres a quienes revelamos. Así que pregunten a la gente el recuerdo, si no saben, con pruebas claras. Y el libro. En el próximo capítulo aclaremos el concepto de la palabra dhikr, recuerdo, en la aleya. ¿Se refiere al texto coránico o a una relación relacionada con los relatos de la Sunna? Y hasta el próximo capítulo os dejo bajo la protección y la gracia de Dios, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.